Amén, amén. ¿Puede tomar su asiento? Puede tomar su asiento. Y vamos al texto de esta semana para la predicación del día de hoy. Vamos al Salmo 126, 1 al 3. Salmo 126, 1 al 3. Y dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Padre, te damos gracias en esta noche por tu misericordia y por tus bendiciones, Señor, por el cuidado que tienes en nuestras vidas, por la guía y dirección, Señor, de tu Espíritu Santo. Señor, en esta noche nos ponemos delante de ti. Abre nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, nuestro corazón, para que tu palabra quede guardada y nosotros podamos llevarla por obra, Señor, y podamos compartirla también con otros que la necesitan. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a hablar, el título de esta predicación es La restauración de los cautivos. Y desde el mes de julio del año pasado, en las lecciones de célula hemos estado viendo a diferentes personajes de la Biblia. Todos están en célula, ¿verdad? Y los que no, los invitamos a que se agreguen a una célula. Centro Cristiano Peniel es una iglesia celular. Entonces parte de nuestra formación es en las células. Entonces, hace algunos meses comenzamos a estudiar a los reyes de Israel, específicamente a los reyes de Israel. ¿Se acuerdan que el rey David tiene un hijo, Salomón, y Salomón, por algunas malas decisiones, termina gobernando y entrega el reino en manos de su hijo, gobernando a las 12 tribus. Vemos a Roboam, su hijo, gobernando las 12 tribus, pero llega un momento de desacuerdo donde Jeroboam dice: ¿sabes qué? Nosotros no tenemos nada que ver con la casa de David, así que nos vamos 10 tribus a vivir a la parte del norte, en Samaria, y en la parte del sur se queda la tribu de Judá y de Leví en Jerusalén. Entonces tenemos una partición del reino, y encontramos en los reyes de Israel, ¿cuántos reyes creen que gobernaron Israel? 20 reyes. ¿Y cuántos creen que gobernaron Jerusalén o Judá o el reino de Judá? 20 reyes. Si lo sumamos, son 40 reyes los que gobernaron al pueblo de Dios. Entonces, dentro de estos 20 reyes, de las lecciones que hemos visto, encontramos a Jeroboam, a Nadab, a Basa, a Elá, a Simri, a Tibni, Onri, a Acab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, que es la que vimos la semana pasada, Zacarías, Salún, Mehanem, Pecaías, Peca y Oseas. Es el último rey del pueblo de Israel. Son los que nos faltan ver esta semana. De hecho, muchos de los que vamos a ver esta semana tienen que ver con ellos. Pero vemos que el último rey es Oseas. Y vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 6 al 8. Dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Jalá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Es decir, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Siria. Pero también le pasó lo mismo a la tribu de Judá. Poquitos años después, la tribu de Judá también es llevada cautiva. Y vamos al segundo libro de Reyes 24, 18 al 20. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Continuamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, 1 y 2.
Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada, hasta el año 11 del rey de Sedequías. Entonces vemos que al pueblo de Israel se lo llevan a Siria y al pueblo de Judá se lo llevan a Babilonia. Entonces terminan siendo cautivos. La palabra cautivo es preso. Se los llevaron como esclavos a vivir a otras naciones. Pero dentro de todos estos 40 reyes, los 20 de Israel como los 20 de Judá, encontramos una frase que sobresale en los dos libros de los reyes. Y dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Muchas veces se nos llama la atención, se nos corrige, Dios nos llama por medio de su amor, por medio de misericordia, nos habla a través de algún hermano, nos habla a través de algún pastor y nos dice, corrige tu vida. Pero llega el momento donde ya no hay más, ya no encontramos más salida y lo único que terminamos cayendo es en la cautividad. Y vemos que este pueblo ya está ahora cautivo. ¿Saben cuántos años se llevaron cautivo al pueblo de Judá? 70 años. 70 años fueron llevados a este cautiverio. Y ahí vivían entristecidos, vivían enojados, vivían deprimidos, estaban cautivos en una tierra que no era la suya, que los obligaban a hacer cosas que no eran sus costumbres, a adorar dioses que no eran sus dioses, a hacer cosas que no tenían que hacer. Pero como estaban cautivos, eran presos y lo tenían que hacer porque si no se morían. Entonces esto los llevó a una gran desesperación, a una gran tristeza, a veces hasta decir Dios se olvidó de nosotros y nos ha dejado y nos va a destruir. Y en esta situación se encontraba el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Y estando en esta cautividad surge un salmo interesante que va a expresar la tristeza y el dolor del pueblo de Israel. Va a expresar cómo ellos se sentían en ese momento de cautividad, en ese momento de problemas, en ese momento de depresión, de tristeza, de enojo. Y lo vamos a encontrar en el Salmo 137 del 1 al 6. Salmo 37, 1 al 6 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Entonces se va 70 años cautivo, y en estos años se crea este salmo, o escribe este salmo un levita que estaba en el cautiverio. Realmente no se le da la autoría a alguien específico, hay algunas teorías, pero se sabe que es un levita nada más. Y el pueblo de Israel, la tribu de Judá, siempre fueron reconocidos ante todos los pueblos, ante todos sus enemigos, como un pueblo muy alegre. Un pueblo que cantaba, que hacía fiesta, que le gustaba adorar a su Dios. Ahorita que veía a los niños, justamente por eso Jesús nos dice que seamos como niños, gozándonos en medio de la alabanza, gozándonos en medio de nuestra vida. Un niño no se preocupa qué va a comer, que si mañana va a ir a la escuela o no va a ir a la escuela. A los niños no les interesa, ellos viven tranquilos y en paz. Por eso Jesús nos pide que seamos como esos niños. Y el pueblo de Israel era un pueblo alegre, pero había perdido su gozo, había perdido la razón de ser, habían perdido su relación con Dios, se sentían abandonados, se sentían traicionados, se sentían que no podían hacer nada más y que prácticamente estaban condenados a desaparecer. A donde se llevaron cautivos al pueblo de Judá es la región de Mesopotamia. Ahí estaba Babilonia, lo que hoy es Irak. Ahí estaba cautivo el pueblo de Israel. Y dice que este salmo, que ellos llegaban y colgaban sus arpas en los sauces,
porque estaban deprimidos, porque estaban tristes, porque no querían. Y dice que se sentaban en los ríos y lloraban para ver si sus lágrimas en algún momento podían llegar a Jerusalén, porque ellos no podrían regresar a Jerusalén. Hubo generaciones que no pudieron conocer el templo de Dios. Entonces se sentaban. Y esto es algo que nos puede pasar a nosotros. Cuando nosotros estamos atravesando una situación complicada, un abandono, una muerte, a lo mejor falta de dinero, una enfermedad, algo que nos tenga cautivo, el propio pecado a veces nos tiene cautivos, nosotros lo primero que hacemos es colgar nuestra arpa. Ya no servimos, ya no nos congregamos, ya no leemos la palabra, ya no oramos, ya no adoramos. Es más, nos sentimos a veces indignos de levantar las manos en medio de la alabanza. Y esto nos pasa porque estamos en medio de una cautividad. Esto a veces es complicado, pedirle a alguien que levante las manos, que adore, que cante y que dé gracias cuando está pasando por una tribulación. Es cuando menos queremos alabar, cuando menos queremos adorar, cuando menos queremos levantar nuestras manos. Nos cuesta, es lógico, nuestra alma está rota, nuestra alma está quebrada y no queremos eso. Es lo que menos queremos hacer. Y cuando estamos en problemas, lo menos que queremos hacer es gozarnos o alegrarnos. Es lógico, somos humanos, nos dolemos. Y a veces, como los judíos, pues colgamos nuestro talento. Empezamos a alejarnos de Dios, empezamos a creer que no somos suficientes para Él, empezamos a creer que Dios se preocupa más por otros que por mí, empezamos a creer que Dios nos ha abandonado y que ya no nos ama y que nos va a dejar en el olvido y que vamos a terminar muertos, porque a veces así somos extremistas y decimos: es que Dios ya no me quiere, ya me dejó, ya me olvidó, por eso me está yendo mal en la economía, por eso tengo problemas con mi familia, por eso tengo problemas con mis amigos, por eso tengo problemas en todos lados. No me está yendo bien en nada. Y es justamente porque vivimos en la cautividad. A veces cuando estamos en esa cautividad no nos preocupamos de alabar a Dios, no nos preocupamos de levantar las manos, porque estamos tan concentrados en el problema que estamos viviendo que nada más importa. Y si oramos, oramos únicamente para que Dios nos resuelva el problema. Dios, resuelve este problema, y es lo único que oramos, no oramos para otra cosa. Y nos enfocamos en eso. El egoísmo del ser humano está tan enfocado en sí mismo que únicamente quiere resolver sus propios problemas. No me preocupa mi hermano, no me preocupa la persona que está a mi lado, simplemente me preocupa que Dios resuelva mis problemas. Y es más fácil llorar, como el pueblo de Israel que estaba llorando. Llorar y decir: algún día voy a regresar a Jerusalén, algún día voy a regresar a servir, algún día voy a regresar a orar, a tener una comunión con Él. Por eso este Salmo 126 es muy importante para el pueblo de Dios. Y lo cantamos el día de hoy, así como David danzaba. Justamente es eso: me gozaré en medio del problema, me gozaré en tu presencia. Y cuando el problema parecía no tener salida, vino una restauración. Cuando después de 70 años de cautiverio, el pueblo de Israel pensó que ahí se iban a morir y que sus generaciones se iban a acabar en Babilonia. Y viene la restauración por parte de Dios. Y viene esa salvación que prácticamente era algo imposible. Era imposible porque cuando nosotros revisamos la historia, desde el inicio de la humanidad hasta el día de hoy, muchos pueblos han perecido y muchos pueblos han desaparecido. Por más grandes que sean, grandes imperios han caído, pero hemos visto que el pueblo de Israel, desde el inicio de la generación, desde el inicio de los tiempos hasta el día de hoy, sigue presente. Y es porque Dios ha tenido un cuidado especial de ellos. Algo que parecía improbable, algo que parecía imposible para el ser humano, ha permitido que el pueblo de Israel sea rescatado. Y ellos estaban destinados a desaparecer, a vivir como esclavos y desaparecer como pueblo. Pero encontraron esta salvación improbable. Encontraron el amor, la gracia y la misericordia de parte de Dios, porque no se lo merecían. Porque cuando nosotros revisamos el libro de los Reyes, dice: todos hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Y este salmo, cuando viene esta restauración,
encontramos en el libro de Esdras y de Nehemías cómo empiezan a reconstruir el templo de Dios. Vienen desde Babilonia y empiezan a reconstruir a través del rey Ciro, del rey Darío, les ayuda. Dios utiliza inconversos, personas que no eran del pueblo de Dios, para levantar nuevamente el templo de Dios. Y los lleva. Y cuando ellos acudían anualmente, porque no fue rápido que se cambiaron, fue progresivo, pero cada año cuando ellos iban a presentar ofrenda a Jerusalén, empezaban a cantar este himno: cuando el Señor haga volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y empezaban a cantar. Y este salmo nace del retorno del exilio babilónico. Y van cantando. El pueblo había perdido no solo su tierra, habían perdido familias, habían perdido su identidad, habían perdido a su Dios, sus costumbres, pero principalmente habían perdido su libertad. Hoy, ¿bajo qué te encuentras cautivo? ¿Qué te tiene cautivo en este momento? Puede ser el pecado, pero no solo es eso. A veces es la tristeza, el enojo, la desesperación, la injusticia. Hay muchas cosas que nos van a llevar cautivos. Y este texto nos dice cómo Dios obra cuando decide restaurar a su pueblo. Y en el Salmo 137 vamos a encontrar el dolor del pueblo. En los ríos de Babilonia lloraban, se deprimían, tiraban el arpa, y era un problema aparentemente imposible de resolver. Encontramos tristeza, encontramos nostalgia por Jerusalén, por regresar a esa tierra, por regresar a esa presencia de Dios. Tenían la incapacidad de cantar, porque hasta los pueblos de Babilonia, los babilónicos les decían: pues canten como cantaban allá, dancen como danzaban allá. Y no lo hacían en un son de burla, sino lo hacían porque conocían que el pueblo era un pueblo alegre, un pueblo que se gozaba. Tenían una sensación de pérdida total, porque perdieron realmente todo lo que tenían por generaciones, lo perdieron en el exilio. Y por eso dice: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? ¿Cómo me voy a reír? ¿Cómo me voy a gozar si me acaban de decir que me voy a morir? ¿Cómo me voy a gozar si tengo a mi familiar enfermo? ¿Cómo me voy a gozar si se acaba de morir a la persona que más amaba? ¿Cómo me voy a gozar si esa persona que me dijo que me iba a amar toda la vida me ha traicionado? ¿Cómo me voy a gozar? Y el canto se había apagado, ya no quería adorar. El pueblo de Israel ya no quería adorar. Por eso en el Salmo 126 encontramos la alegría de regreso. Y encontramos gozo, encontramos alegría para regresar a Jerusalén, encontramos alabanza nuevamente y la sensación de pertenencia. Regresa la identidad al pueblo de Israel, porque lo primero que hacen es hacer otra vez sacrificios para Dios, adoración para Dios. Por eso Dios va a convertir nuestro lamento en celebración. Todo el sufrimiento que tienes, todo el dolor que estás pasando, va a ser transformado en celebración. Imagina este momento histórico del pueblo de Israel. 70 años cautivos en Babilonia. Muchos perdieron familiares, tierras, dinero, poder, posiciones, perdieron muchas cosas. Pero van de regreso a Jerusalén. Pero no van tan contentos, todavía van tristes, van deprimidos. Están pensando si sí es real que van a regresar a Jerusalén. Están pensando que qué tal que el rey se arrepiente y los regresa otra vez al cautiverio. Y van pensando con dudas de si la libertad es real o no. Pero de repente uno se para y empieza a hacer este canto, empieza a cantar ese salmo: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y uno solito va cantando, pero de repente se le acerca otro, y de repente se le acerca otro, y de repente toda la congregación está cantando y está alabando nuevamente, y se están gozando en el Señor, en el camino a Jerusalén. Cosas grandes ha hecho Jehová con nosotros. Y esta frase es impresionante, porque no solo es para el pueblo de Israel, es para ti y para mí. Grandes cosas ha hecho el Señor contigo y conmigo. Por su gracia y misericordia el día de hoy estamos aquí. Por su gracia y misericordia hoy seguimos en este lugar. Y es el canto de la gente que volvió a su casa, alguien que fue restaurado de la cautividad.
Muchos de nosotros en el mundo a lo mejor éramos rateros, a lo mejor éramos, no sé, engañadores, mentirosos, chismosos, muchas cosas, todo el pecado que quieras, las personas más malas del mundo. Pero cuando vino Dios, trajo la restauración a nosotros, nos sacó del cautiverio del pecado y nos trajo a la libertad. Y por eso hoy cantamos que somos libres en Cristo Jesús. Dale la gloria a Dios. La restauración que hace Dios siempre va a romper nuestra lógica humana. Nosotros en nuestro pensamiento y en nuestra mente tan chiquita humana no nos alcanza para poder salir. Voy a salir de este problema. Para mí es imposible que mi esposo se convierta. Para mí es imposible que mis hijos lleguen a Cristo. Para mí es imposible que pueda tener un buen trabajo para mantener a mi familia. Para mí, en mis fuerzas humanas. Pero para Dios no. Porque Dios hace una sanidad imposible. Una imposible para los hombres, para Él es posible. Por eso dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y esta expresión de volver a la cautividad significa literalmente restaurar completamente tu destino. Tú y yo estábamos destinados a morir. Tú y yo estábamos destinados al fracaso. Tú y yo estábamos destinados a tal vez terminar muertos en la calle. Pero el Señor ha cambiado nuestro destino, ha vuelto nuestro lamento, lo ha vuelto en gozo. Y hoy hemos sido transformados y nos ha dado un propósito. Ya no estamos nada más porque sí, hay un propósito. Y no se trata solo de salir de Babilonia, no se trata solo de salir del mundo, sino se trata de un cambio total de mente, un cambio total en mi carácter, un cambio total en mi manera de vivir, de comportarme, de hablar, de amar y de perdonar. Ese es el cambio que Dios hace en nosotros, porque Dios no hace las cosas a medias. Dios hace una transformación que para nosotros parece extraordinaria o sobrenatural o milagrosa. Pero la cautividad no se trata de algo físico únicamente. También tiene que ver con la opresión o la esclavitud espiritual en la cual nosotros mismos nos hemos metido. Cárceles espirituales en las que nos hemos metido, situaciones que nos tienen amarrados, el pecado o alguna circunstancia que estés atravesando en este momento, de dolor, de miedo, de desesperación, de enojo. Es la falta de paz o cualquier cosa que te esté separando de Dios. Eso es la cautividad. Y por eso el pueblo dice: seremos como los que sueñan. Y la palabra hebrea que utilizan para el sueño es holmin, que dice que es como los que están soñando. Y esto tiene que ver algo como cuando de repente nosotros soñamos algo muy bonito, de esos sueños que no queremos despertar, pero los sentimos tan reales, que cuando nos despertamos decimos: híjole, es que estaba bien bonito mi sueño, quiero volver a soñarlo. Estaba muy cómodo en ese sueño, pero a lo mejor es imposible que pase. Justamente ese es el sueño que dice. Por eso dice: seremos como los que sueñan. Es real, viviremos ese sueño bonito. Y después de décadas de opresión, el regreso para el pueblo de Israel parecía imposible. Pero cuando Dios intervino, la restauración fue tan sorprendente que todos quedaron asombrados. Todos, no solo el pueblo de Israel, sino también los pueblos alrededor. Tanto que cuando van regresando a Jerusalén, todos le quieren poner el pie para que no lleguen a Jerusalén, para que no terminen de construir las murallas del templo. Por eso encontramos un principio espiritual en esta parte. Cuando Dios restaura, lo hace de una forma que supera la expectativa humana. Es sobrenatural, es milagrosa. Por eso vemos personas que se drogaban y cuando conocen a Cristo se vuelven personas que empiezan a predicar, llenas de poder del Espíritu Santo y alcanzando a más personas. El golpeador deja de golpear, el violador deja de violar, el drogadicto se deja de drogar, porque Dios hace cosas milagrosas en nosotros. Y esta restauración va a cambiar nuestro lenguaje. Por eso dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y aquí aparece un contraste poderoso. Al principio en el Salmo 137 decía: es que estamos tristes, deprimidos, Dios nos ha abandonado, Dios nos ha dejado. Pero en esto
vemos que nuestra alabanza comienza a cambiar. Aparecen 3 elementos: una boca llena de risa. Pero hermano, ¿cómo se está riendo si tiene el problema de las deudas, tiene el problema de esto? ¿Por qué se está riendo? Porque yo confío en Dios, porque yo sé que Él me va a sacar de ese problema. Nuestra lengua se llena de alabanza, nuestro corazón está lleno de alegría. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, a pesar de cualquier problema, te vas a encontrar en paz, en tranquilidad, y vas a decir: Dios proveerá, Dios me va a sacar, Dios lo va a transformar, Dios lo va a hacer. Porque yo no soy Dios para hacerlo, el encargado es Él. Entonces a mí me toca confiar, creer y adorar. Y Dios no solo va a cambiar nuestra forma externa, sino también va a cambiar lo interno. Y ahí es donde no nos va a gustar, porque va a empezar a cambiar nuestro carácter. Va a empezar a cambiar ese enojo en gozo, esa tristeza en alegría, esa desesperación en confianza. Y es cuando Dios va a empezar a trabajar en cada uno de nosotros. El carácter de Cristo se va a desarrollar en nuestra vida. Y eso a veces no nos gusta tanto, no nos agrada tanto, porque empieza a tocar cosas que a veces nosotros los utilizamos para defendernos. Pero cuando llega el alfarero, rompe la vasija y la vuelve a armar. Y si no le gusta, la va a volver a desarmar y la va a volver a armar. Y eso duele, ese proceso duele, pero es necesario para que nosotros crezcamos. Donde antes había trauma, tristeza, desesperanza, donde había miedo, donde había envidia, donde había coraje, ahora se va a convertir en risa, adoración. Pero algo principal: la fe y la gratitud. La gratitud es algo fundamental. Les decía que cuando nosotros estamos en un problema, lo primero que oramos es: Dios, sácame del problema, Dios, ayúdame, Dios, bendíceme, Dios, manda algo para que pueda salir de la situación. Pero muy pocas veces le decimos: gracias, Señor, por lo que estoy pasando. Pero ¿cómo le voy a dar gracias porque se me acaba de morir un familiar? En su santa soberanía Él sabe por qué lo ha permitido. Y nosotros nos toca: gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque tú te fortaleces en medio de mi debilidad. Gracias, Señor, porque me traicionaron, porque a partir de eso aprendí con quién cuento. Gracias, Señor. Y la restauración va a afectar al ser humano por completo. Va a traer gozo y paz a tu vida. Por eso principalmente no dejemos de dar gracias por todo. Da gracias por todo. Lo primero que te levantes y ores antes de pedir algo, agradece. Gracias, Señor, porque hoy pude despertar. Gracias, Señor, porque tengo una esposa, porque tengo un esposo, porque tengo una casa, porque tengo agua para bañarme, porque tengo comida, porque hoy no estoy en la cárcel, porque hoy no estoy en un hospital. Gracias, Señor. Y todos los días agradecer. Gracias, Señor, porque hoy no tengo dinero en la bolsa, pero tú vas a proveer. Yo confío en que tú lo vas a hacer. Y si no lo haces, yo no te sigo por la provisión, yo te sigo porque me has salvado. Y la gratitud es como una llave, porque va a abrir una puerta de la esperanza en medio de la desolación. Cuando tú agradeces, te empiezas a enfocar en lo que sí importa. Ya no te preocupas en las cosas materiales, ya no te preocupas en las cosas palpables para nosotros. Cuando tú agradeces, empiezas a desarrollar un espíritu de fe, de confianza. Por eso Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice, no dice dad gracias por todo, sino dice dad gracias en todo. En todo, en lo bueno, en lo malo, en lo que me duele, en lo que me gusta, pero en todo vamos a dar gracias. Ya no digamos, como dicen, es que ya no digas por qué estoy pasando esto. Y a veces viene el consejo, ¿no? Ahora pregunta para qué. No preguntes ni por qué ni para qué. Tú di, gracias, Señor, por lo que estoy pasando. En tu soberana voluntad, tú sabes por qué lo estoy pasando. Enséñame qué es lo que tengo que aprender. Ya no cuestiones a Dios por qué o para qué. Y la restauración de Dios se va a volver un testimonio para el mundo. Cuando una persona cambia y es transformada por el poder de Dios, esa persona va a ser de gran testimonio para el mundo. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y aquí ocurre algo fascinante.
Los primeros en darse cuenta que alguien cambió no es la propia persona, sino los que están afuera. La persona que ha llegado a Cristo, que se convierte, que cambia su manera de vivir, las primeras personas que se van a dar cuenta son los que están alrededor. Los familiares, los vecinos, los compañeros de trabajo. Decir, algo le pasó a este, algo le dieron porque cambió, ya no es enojón, ya no se queja, ya no llora, ya no anda haciendo berrinche. Al contrario, ahora ama, ayuda, perdona. Algo le pasó. Y eso va a ser de gran testimonio para el mundo. Y Dios bendice a su pueblo para revelar su gloria al mundo. Tú vas a ser bendecido, tú vas a ser transformado, no solo para ti, sino para que otros vean tu testimonio y sean alcanzados. Van a ver cómo vives, van a ver cómo te comportas, cómo cuidas a tu esposa, cómo cuidas a tu esposo, cómo enseñas a tus hijos, cómo trabajas sin quejarte, cómo has cambiado tu lamento en gozo. Por eso la restauración no solo es para el bienestar personal. Nuestra restauración, o la restauración que Dios va a hacer en nosotros, es también ese testimonio público de poder para las personas de afuera. Cuando una vida es transformada, o cuando Dios transforma una vida, se va a notar. La familia lo va a notar, tus vecinos lo van a notar, los incrédulos lo van a notar, los que te atacaban lo van a notar. Y la obra de Dios no va a ser oculta, se va a manifestar que algo pasó en tu vida. Y después de todo esto, finalmente el pueblo va a reconocer la grandeza de Dios. Dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Y el pueblo dice, Jehová ha engrandecido su obra con nosotros. Dios se ha glorificado en nosotros y nos ha bendecido con eso. Y el énfasis no está en nosotros, porque Dios nos restaura no por lo que hagas, no por lo que eres, sino que te restaura por su amor, gracia y misericordia. No se trata de ti, se trata de Él. Israel no volvió porque fuera fuerte, sino porque Dios decidió actuar. Y la restauración siempre va a conducir a una respuesta. Cuando una persona es restaurada, se va a ver en alegría, siempre va a estar contento, va a haber alegría. Y esta alegría se va a manifestar en gratitud. Y esa gratitud se va a manifestar en adoración. Una persona que está feliz, agradecida, va a adorar sin ningún problema. Ahora, la verdadera restauración espiritual siempre termina glorificando a Dios. No se trata de nosotros, siempre se trata de lo que Dios ha hecho en nosotros, por misericordia. No es por ti, no es porque seas el mejor servidor, el mejor diezmador, el que se para más temprano a leer la Biblia, el que ora más tiempo. No se trata de eso. Se trata únicamente de su gracia y misericordia. Y la estructura funciona así. Viene el milagro, porque una persona que es restaurada es un milagro. Y viene un milagro, viene alegría, viene el testimonio y viene el reconocimiento para Dios. Es como una onda en el agua. Cuando tiramos una piedra en el agua se va creciendo, va creciendo. Cuando una persona es restaurada, esa onda va a alcanzar a muchas personas. Por eso en el Salmo 126 vamos a encontrar a Jesús y vamos a encontrar la salvación. Está muy escondido, pero lo vamos a encontrar. Y en el punto más profundo del Salmo aparece el verso 5. Y ahí el lenguaje va a cambiar y aparece una imagen agrícola de un sembrador. Y vamos al Salmo 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y en el Antiguo Testamento la siembra no era algo romántico. La siembra era algo con lo que se representaba algo importante, porque realmente el alimento que obtenía la gente era a través de lo que sembraban. El agricultor tomaba sus semillas, las sembraba y tenía que pasar mucho tiempo o algún tiempo para que esa semilla reventara y diera fruto. Es un acto de fe totalmente. Es un acto de fe donde el agricultor confía que si lo entierra, después de un tiempo va a salir ese fruto. Se queda esperando. Y era un acto de pérdida temporal con una esperanza futura. Hoy posiblemente muchos de nosotros estemos en ese punto, donde hemos sembrado, decidimos seguir a Cristo, pero no hemos visto salir el fruto.
pero tenemos que esperar, porque a su tiempo el fruto va a salir. Y este salmo describe que se siembra con lágrimas, los que sembraron con lágrimas, porque el seguir a Cristo cuesta, sí cuesta, porque te tienes que negar a ti mismo, tienes que negar tus deseos, tus anhelos, tus sueños, los tienes que enterrar y decirle: Señor, aquí están, son tuyos, no me toca a mí. Y en el Nuevo Testamento Jesús se muestra pasando por este llanto en Hebreos 5:7, y dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y este texto del libro de Hebreos está hablando de justo cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní. Jesús padeció, tenía miedo de ir a la cruz, pero sabía que era necesario. Vemos a Jesús experimentando angustia, dolor, pero principalmente una entrega total. Y esto es lo que nos toca hacer, la entrega total. Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Porque si tú sigues queriendo hacer tu voluntad, no va a pasar nada, no va a pasar nada. La cruz es la siembra dolorosa del plan de Dios. Era necesario que Jesús muriera, que fuera sepultado, y al tercer día iba a resucitar, iba a salir esa gran semilla. Jesús va a explicar su propia muerte en este Salmo 126. Primero dice: se siembra con lágrimas. La siembra con lágrimas representa la cruz. Después, la semilla enterrada es el cumplimiento en Cristo. Perdón, Jesús en la tumba. Cuando enterramos la semilla es Jesús en la tumba. Y después tenemos que esperar. Cuando sembramos la semilla tenemos que esperar. Y Jesús estuvo 3 días en la tumba. Imagínense esos 3 días, los discípulos, ¿qué pensaron? Jesús dijo que iba a resucitar y no ha resucitado. A lo mejor en lo que creímos era falso. Tal vez dudaron, pero el tercer día Jesús se levantó. Y con esto trajo una nueva vida, la resurrección. Y esa la trajo no solo para Él, sino la trajo para todos nosotros. Por eso el verso continúa: con regocijo segarán. Y después de la cosecha, después de la siembra, viene la cosecha. La cruz parecía la derrota. Por eso muchos satanistas dicen que Jesús realmente perdió, porque murió en la cruz. Pero hasta ahí se quedan. Pero la victoria va a venir en la resurrección. 3 días después va a venir el fruto. Y el Mesías sembró con lágrimas, y hoy el mundo recoge con gozo y alegría el fruto de ese sacrificio. Por eso hoy tenemos vida eterna, por eso hoy somos salvados, por hoy somos restaurados para la gloria de Él. Este salmo, el Salmo 126, prácticamente nos da el plan de salvación completo. Una restauración inesperada. Tenemos una restauración que no esperamos. Muchos de nosotros posiblemente ya nos declarábamos muertos a nosotros mismos, no físicamente, pero en vida muertos. Y viene una restauración de parte de Dios. Después que nos restaura, viene una alegría que se desborda, que se manifiesta. Cuando somos restaurados y tenemos alegría, damos testimonio a las naciones. Y oramos por más restauración, oramos por mayor crecimiento. Después viene una siembra con lágrimas. Pero al final viene la cosecha del gozo. Y ese es el plan de redención que tiene Dios para nosotros. Este salmo nos enseña 3 verdades fundamentales. Dios puede cambiar tu cautividad. Por más peligrosa, por más tormentosa, por más complicada que se vea, Dios puede cambiar tu cautividad. Dios puede devolverte la alegría. Dios puede hacer que vuelvas a reír. Que tu corazón de piedra sea transformado en un corazón de carne. Un corazón que vuelva a amar. Un corazón que sepa agradecer, que sepa perdonar. Y Dios puede hacer algo tan grande que otros van a reconocer su obra en tu vida. Tal vez hoy estás padeciendo un tiempo difícil, pero este salmo va a declarar una promesa. Dios todavía cambia historias. Y Dios va a cambiar tu historia. Dios todavía restaura lo que parecía perdido.
Dios no ha terminado contigo. Dios tiene grandes obras para tu vida. Y Dios todavía llena la boca de su pueblo de risas. Este salmo nos recuerda que Dios es especialista en casos difíciles. ¿Tu caso es difícil? Todos tenemos casos difíciles, en diferentes niveles. Pero justamente es los casos que a Dios le gustan, los que parecen más complicados, los que parecen imposibles. Dios va a restaurar tu familia. Dios va a restaurar tu ministerio. Dios va a restaurar tu corazón. Pero principalmente Dios va a restaurar tu propósito. Y cuando Dios hace eso, sucede algo hermoso. Primero, la gente lo va a notar. Luego, nosotros mismos los vamos a reconocer. Y terminamos diciendo con gozo: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová conmigo, porque me ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no ha terminado contigo. Dios, si Dios lo hizo con Sion, también lo va a hacer hoy, el día de hoy, con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque hoy reconocemos tu amor, tu misericordia, Señor. Cuando estábamos perdidos, cuando estábamos abandonados, cuando nos distrajimos del propósito, tú, Señor, nos has traído de la cautividad, nos has restaurado por medio de tu Hijo. Señor, hoy nos rendimos delante de ti. Entregamos cualquier cautividad que nos esté apresando, Señor. Cualquier situación que nos esté apartando de ti, hoy la entregamos en tus manos. Perdonamos, Señor, a los que nos ofendieron. Perdonamos a los que nos dañaron. Y hoy, Señor, nosotros también pedimos perdón a los que hemos dañado. Señor, hoy aceptamos nuestra libertad y reconocemos que tú nos has sacado del cautiverio y nos has traído a una libertad poderosa en Cristo Jesús. Y hoy, Señor, lo que tú hiciste con el pueblo de Israel, lo sigues haciendo con nosotros. Nos has dado libertad, nos has dado sanidad y nos has dado vida eterna para tu gloria y para tu nombre. Te agradecemos, Señor, por todo esto. No permitas, Padre, que nos distraigamos en ningún momento del verdadero propósito que tú nos has encomendado, sino que tú, Señor, seas glorificado en todo lo que hacemos. A ti te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.